El que golpea el cristal. Me llamo Valeria y esto pasó en 2016 en un coto privado de Zapopan. Yo estudiaba nutrición y, desde la prepa, cuidaba niños para pagarme la universidad. No era ingenua, ya había trabajado en casas enormes y en departamentos sin ventanas, con perros bravos y con abuelos que se despertaban gritando por la madrugada. Aprendí a no espantarme por ruidos de tubería o alarmas que se activan con el aire. Creí que tenía el pulso firme. Creí muchas cosas. A los Ramírez los conocí porque mi tía limpiaba su casa una vez por semana. Gente con dinero antiguo, muebles pesados, fotos enmarcadas con placas de bronce, vajillas que no se usan. Tuvieron 2 hijos. El menor, Iker, murió en una caída absurda en el patio. La mayor, Paulina, tenía 8 años cuando yo llegué a cuidarla. Pasaron meses sin que me buscaran. Cuando finalmente me llamaron, la señora habló sin rodeos. Necesitaban viajar 5 días a Querétaro para resolver asuntos de su empresa y no querían mover a la niña. Me advirtió que Paulina estaba distraída en la escuela, que tenía episodios de llanto sin motivo y que, si decía cosas fuera de lugar, yo no debía alimentarlas. Luego agregó algo más frío que cualquier viento: desde la ventana ve al árbol y se queda ahí. Solo no la dejes asomarse tanto. Llegué un lunes al atardecer. La casa olía a madera encerada y a algo dulce, como pan viejo. Las luces del jardín se encendieron por temporizador y el árbol del patio, un fresno alto, con ramas colgantes, quedó iluminado a medias, como una obra detenida. Paulina me esperaba en el pasillo. No corrió a abrazarme ni a esconderse. Solo tenía los ojos grandes, muy abiertos, y un suéter gris, pese al calor. Le pregunté por sus caricaturas. Dijo que no tenía ganas. Me pidió verlo de atrás. Fui con ella hasta la puerta corrediza de vidrio que da al patio. Había marcas en el marco, pequeñas hendiduras, como si alguien hubiera golpeado con una piedra en repetidas ocasiones. Pensé en juegos antiguos. Hice que Paulina se apartara. Eché el seguro. Corrí las cortinas. Esa primera noche intenté una rutina: tarea, cena, baño, cuento breve, lámpara de sal encendida. Todo en puntas para que la casa respirara sola. En la sala me puse a revisar un trabajo de la universidad cuando escuché un golpe seco, no fuerte pero preciso, en la puerta del patio. No di crédito. Pensé en un pájaro. Fui hasta la persiana y, sin abrirla, recargué la frente en el tejido. Sentí el frío del vidrio a través de la tela. Nada. Volví a la sala. Sonó de nuevo, 3 golpes, intervalos iguales, como un código. La piel se me encogió. Apagué la televisión. El refrigerador dejó de tronar y el silencio se volvió un tubo largo, estirándose hacia el patio. Abrí un pequeño tramo de la cortina. Afuera, el fresno parecía más alto, y bajo él vi una concavidad de sombra, una cosa más oscura que la oscuridad, a la altura donde un niño se ocultaría para asustar. Cerré. Revisé puertas, ventanas, candados. Recordé que tenían cámaras. Fui al cuarto de vigilancia, encendí el monitor. 4 cuadros. En el que daba al patio vi mi propia sombra inestable sobre el cristal. En el ángulo inferior hubo un movimiento pequeño, como si algo hubiera pasado corriendo frente al sensor. Un destello y nada. Regresé con Paulina. La encontré sentada en la orilla de su cama, los pies colgando. No me miró. Estaba girada hacia la pared, donde un marco guardaba 2 dibujos de crayón, una casa con un sol enorme y, al lado, un árbol con un columpio. En el columpio, 2 nombres escritos con letra infantil: Pau e Iker. La lámpara de sal dejaba su luz naranja como una herida quieta. Le acaricié la coronilla. Le dije que todo estaba bien. No respondió.
Los días siguientes organicé horarios para no dejar huecos, desayunábamos temprano, la llevaba a su clase de natación, luego a comer, tareas por la tarde, juegos de mesa, cuentos. En cada transición, el mismo reflejo de Paulina, buscar el patio con la mirada. Hice lo posible por interponerme siempre entre ella y el vidrio. A veces, a media sopa, su cuchara se pausaba y sus ojos se perdían en un punto. Yo decía su nombre, 1, 2 veces, y volvía como si despertara. La noche del miércoles, mientras doblaba ropa, escuché el golpeteo otra vez. Esta vez más cerca. Me asomé con los dedos apretando la cortina, nada. Apagué la luz del comedor para ver mejor afuera. La casa, reflejada en el cristal, parecía otra casa. Y en la superposición del reflejo con el fresno hubo un instante en que vi una silueta pequeñita, inmóvil, pegada al tronco, igual que un nudo. Respiré hondo. Conté hasta 10. Me repetí que las siluetas nacen de la suma de sombras. A la mañana siguiente, Paulina no quiso ir a natación. Dijo que tenía frío. Hice chocolate caliente. Saqué un juego de rompecabezas. A media mañana, un mensajero tocó para entregar un sobre. Cuando firmé, Paulina se asomó, se inclinó hacia el patio, abrió un dedo de cortina. Corrí y la aparté. Hubo un choque al lado contrario, 3 toques secos, como si del otro lado alguien hubiera respondido a su gesto. Paulina se puso rígida. No lloró. Sus hombros quedaron duros. Se mordió el labio. Me pidió una cobija. La envolví en el sofá y puse una película. No la vimos, cada 5 minutos miraba el reloj. Ese jueves por la tarde, la casa se llenó de una luz sucia, como si el día se hubiera quedado atrapado en el vidrio. Recibí un correo de la señora, se retrasaban un día más. Pedí permiso para llevar a Paulina a mi casa esa última noche. Respondió que no, que era mejor mantenerla en su entorno. Mandó una lista de números de emergencia. Terminé de leer y escuché la risa de un niño. No fue en el patio. No fue en la calle. Sonó muy cerca, en el pasillo, a la altura de mis rodillas, como una brizna con dientes. Fui directo al cuarto de Paulina. No estaba. La busqué en la cocina, en el baño de visitas, en el cuarto de lavado. Grité su nombre. No quería gritarlo, pero lo hice. Me contestó un silencio hinchado. Toqué la puerta que da al patio. Fría. Revisé una vez más su recámara. La colcha estaba cayendo por un lado. La lámpara de sal seguía encendida. En el piso había huellas pequeñas, de pies descalzos, marcadas con polvo, avanzando hacia el pasillo y de regreso, como un circuito. Me detuve a respirar. Subí el volumen de mi propia voz dentro de mí, está escondida. Está jugando. La encontré en el cuarto de Iker. No debería haber entrado, pero la puerta estaba entornada y el olor a talco me guió. Era un cuarto detenido, cuna cubierta con una manta blanca, un móvil de estrellas que ya no giraba, 2 cochecitos alineados. En la pared, un mapa del mundo con pins en lugares a los que seguro nunca irían. Paulina estaba de pie frente a la cuna, con las manos agarradas al barandal, muy rizada la espalda, como si sostuviera algo invisible y pesado. Respiraba con cuidado. Me quedé a 1 metro. No quise tocarla. Le dije que bajáramos. Dijo que no con la cabeza, apenas. El móvil, sin aire, se inclinó una fracción. Una estrella chocó con otra. Ese contacto casi inaudible me encendió las manos de sudor. El golpeteo en el cristal volvió, ahora claramente desde abajo, como si usaran un juguete duro. 3 golpes, un silencio largo, otros 2. Paulina separó un poquito la barbilla de la cuna. Murmuró, no supe si para mí o para el aire, tiene frío. No quise registrar esas palabras.
La cargué con una decisión que no sentí mía y la saqué del cuarto. Antes de cerrar, algo rozó la manta de la cuna, como un peso liviano que se recuesta y se quita. Cerré. Atravesamos el pasillo. Los golpes continuaron, ahora más apurados, con enojo. Llegamos a la sala. De la cortina salía un hilo de luz azul, eso quise creer. Tomé las llaves. Llamé a la señora mientras nos dirigíamos a la puerta principal. Nadie contestó. Llamé a mi tía. Voy para allá, dijo, y colgó. No alcancé a girar la chapa. El seguro inteligente parpadeó en rojo. No respondía al código. Lo intenté 3 veces. El rumor del refrigerador se apagó. La casa quedó sin ruidos mecánicos. De la cocina llegó el sonido de un vaso que se acomoda sin manos. Paulina me apretó la muñeca. La llevé a mi cuarto, el de huéspedes. Cerré. Empujé una cómoda contra la puerta. Busqué con la mirada algo que diera sentido a ese encierro, una explicación mínima que me sostuviera en pie. No encontré nada. Estuvimos ahí, abrazadas, contando mi respiración para no ceder al pánico. Se escuchaba el reloj del pasillo. Cada minuto atravesaba la madera. En algún momento, el golpeteo pasó de la puerta del patio a la pared contigua al jardín, como si el que golpea hubiera aprendido el trayecto de la casa, avanzando a ras de muro. Se detuvo justo detrás de la cabecera. 3 golpes, más suaves. Luego el rozar de uñas pequeñas sobre yeso. No era un rasguño animal. Era un tanteo. Un aquí estoy. La cómoda se movió un poco. No sola, el piso vibró como bajo una patada breve. Paulina dejó de apretar mi muñeca. Se quedó de piedra. Vi sus pupilas dilatadas en una franja de sombra. Me arrodillé frente a ella. Le pedí que mirara mis ojos, que respirara conmigo, que repitiera mentalmente una tabla del 1, lo que fuera. Olía a suéter húmedo y a miedo. Detrás, sobre el muro, el tanteo se transformó en una línea que descendía, como si algo más bajo, quizá gateando, se acomodara desde el piso para golpear de nuevo. Y golpeó. Una vez. Otra. Y otra. El reloj del pasillo marcó la medianoche. La chispa del timbre nos partió en 2. Sonó como un relámpago en una pecera. Oí la voz de mi tía, gritándome por mi nombre con esa brutalidad práctica que tienen las mujeres que ya han visto demasiado. Abrí. Ella entró con la fuerza de quien sabe que el miedo se vence urdiendo actos. Apagó y encendió las luces. Tiró de la cómoda. Abrió la puerta del patio de un jalón. El jardín estaba quieto, el árbol desbordado de luz fría. La tierra, removida. Marcada. Como si un niño, desde dentro, hubiera pateado el suelo tratando de salir. Mi tía no dijo nada. Me tomó del hombro. Nos llevó al pasillo. Al cruzar frente al cuarto de Iker, el móvil dio una vuelta completa, suave, piadosa, sin aire que lo moviera. A la mañana siguiente, la señora llegó. No escuchó detalles. Pagó, agradeció, evitó mirarme a los ojos. Dijo que el seguro de la puerta se bloquea si no lo activas bien. Que a veces el viento mueve las cosas. Que los niños imitan voces. La dejé hablar. Antes de irme, pasé frente al cuarto de Iker. La puerta estaba cerrada con llave. En el marco de la puerta, a la altura de la rodilla, había una nueva hendidura, un pequeño cráter en la madera, como de juguete golpeado con desesperación. No volví. Cambié de rutas, de horarios, de clientes. Terminé la carrera y dejé la ciudad. Empecé a dormir con un mueble contra la puerta. En departamentos rentados, en casas ajenas, me persiguió siempre el mismo pensamiento cuando llegaba la noche, que hay cosas que llaman desde afuera hasta que alguien abre, y que, a veces,
Quien abre ni siquiera es el adulto que cree proteger. A veces es la niña, con su dedo en la cortina, creyendo que el frío se cura dejando pasar a los muertos. A veces, los muertos no quieren entrar. Solo quieren que alguien, desde adentro, golpee el cristal de vuelta. La casa de los Hoyoway. Cuando comencé a trabajar como niñera, tenía 17 años y aún estaba en la preparatoria. Había cuidado niños antes, pero la casa de los Hoyoway era diferente. Estaba en las afueras de la ciudad, a unos 20 minutos de mi casa. Tenía esa apariencia imponente y anticuada, de esas que parecen haber vivido muchas vidas y guardan secretos en cada rincón. Aún así, era un trabajo bien pagado y solo era una noche. Me aseguré de llevarme una linterna y mi teléfono completamente cargado. No es que me sintiera especialmente temerosa, pero algo en la casa ya me había hecho sentir incómoda desde el primer día que fui a conocer a los niños. Los Hoyoway tenían 2 hijos, Emma y Tommy. Emma tenía 8 años y Tommy, 5. Ambos eran niños adorables, aunque algo extraños. Emma era una niña seria, de pocas palabras, que se la pasaba dibujando extrañas figuras en una libreta vieja. Tommy, en cambio, era más activo, pero a menudo lo encontraba hablando solo en rincones oscuros de la casa. Yo asumí que eran cosas de niños, así que no le di demasiada importancia. La noche empezó de manera tranquila. La señora Hoyoway me dio las instrucciones antes de marcharse: cena a las 6, cama a las 8 y después tenía libertad para ver televisión o estudiar. Después de que los padres se fueron, preparé la cena y en poco tiempo los niños estaban ya en sus camas. Me quedé en la planta baja, en el salón, hojeando un libro. Eran alrededor de las 9 cuando escuché un ruido. Fue apenas un susurro, como si alguien se hubiera deslizado por el pasillo de arriba. Me levanté y subí las escaleras, pensando que tal vez uno de los niños estaba despierto. Al llegar al pasillo, noté que la puerta de Emma estaba entreabierta. Empujé la puerta suavemente y me asomé, esperando encontrarla despierta, pero estaba profundamente dormida. Tommy también estaba en su cama, con su pequeño cuerpo enrollado bajo las sábanas. El pasillo estaba en penumbra y en ese momento noté un cambio en el ambiente. Había un olor extraño, como a tierra mojada, que parecía emanar de algún rincón de la casa. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez venía del exterior, y regresé al salón. No pasó mucho tiempo hasta que sentí que el ambiente se volvía más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Sentí una presión en el pecho, un malestar que no podía explicar. Revisé el reloj, las 10 de la noche. Decidí dar una vuelta por la casa para asegurarme de que todo estuviera bien, aunque algo en mí ya intuía que no lo estaba. Comencé por la planta baja, recorriendo la cocina, el comedor y la pequeña sala de estar. Todo parecía en orden, pero no podía sacudirme la sensación de ser observada. Era como si hubiera alguien más en la casa, algo que se ocultaba en las sombras, acechando, esperando el momento oportuno para revelarse. Finalmente, subí de nuevo al segundo piso, caminando con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible. Cuando llegué al pasillo de los cuartos, la atmósfera se volvió densa y asfixiante. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Intenté encender la luz del pasillo, pero el interruptor no respondió. La bombilla había funcionado bien antes, pero en ese momento me dejó en completa oscuridad. Sacudí el interruptor varias veces, pero nada. Mi linterna estaba en la planta baja y no quería regresar por ella. Decidí que sería mejor dejar la exploración y volver al salón. Al dar media vuelta, noté algo en el suelo, justo frente a la puerta del cuarto de Tommy. Al principio pensé que era un juguete, pero al acercarme, vi que era una pequeña figura de barro, como un muñeco grotesco con los brazos y las piernas deformes y sin rostro. Me incliné para recogerlo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La textura del barro estaba fresca, como si alguien lo hubiera modelado recientemente. Alguien lo había dejado ahí, ¿pero quién? Regresé al salón con el muñeco en la mano, tratando de entender de dónde había salido.
Los Hoyowai no me habían mencionado nada sobre estas extrañas figuras. Me senté en el sofá, inspeccionándolo de cerca, y noté que en su torso había grabadas pequeñas marcas, como si fueran símbolos antiguos. Mi mente comenzó a divagar, pensando en leyendas y cuentos de cosas que nunca deberían existir. Sin embargo, me forzaba a recordar que estaba en una casa moderna, con niños y padres normales, en una noche cualquiera. Mis pensamientos se interrumpieron cuando escuché un golpeteo. Era suave, pero constante, como si alguien estuviera llamando a una puerta. Levanté la vista y noté que venía del pasillo, del mismo lugar donde había encontrado el muñeco. Subí las escaleras de nuevo, tratando de mantener la calma, aunque el ritmo de mi corazón se aceleraba con cada paso. El sonido parecía provenir de la habitación de Tommy, y al asomarme, vi que estaba de pie junto a su cama, con la mirada fija en un rincón oscuro. «Tommy», susurré, esperando no asustarlo, pero el niño no se movió. Me acerqué y puse una mano en su hombro, girándolo hacia mí. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era vidriosa, como si no me viera. Sentí que el miedo me paralizaba. Intenté moverlo, pero sus piernas parecían rígidas, pegadas al suelo. «Tommy», repetí, con la voz apenas un murmullo. Finalmente, reaccionó, como despertando de un sueño profundo, y me miró sin decir una palabra. Lo llevé de regreso a la cama, tapándolo hasta los hombros, y me quedé con él hasta que su respiración se volvió regular. Regresé al salón, pero el silencio se había vuelto ensordecedor. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando por algo. Me dejé caer en el sofá, tratando de convencerme de que todo estaba bien, que lo que había pasado no era más que una casualidad. Pero entonces, escuché de nuevo el golpeteo, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera golpeando el suelo con fuerza, con insistencia. La puerta principal se sacudió, y el ruido pareció extenderse por toda la casa, reverberando en cada pared. Me levanté de un salto, y sentí una corriente fría recorrer mi espalda. La sensación de ser observada se intensificó, como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en mí, siguiéndome con cada movimiento. Comencé a caminar hacia la puerta, pero algo me detuvo. No era solo miedo, era como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, impidiéndome avanzar. Fue entonces cuando lo vi, una sombra, una figura oscura y amorfa, que parecía deslizarse por el suelo, moviéndose hacia mí. No tenía forma definida, pero su presencia era inconfundible, y sentí un frío intenso que me paralizaba, como si toda la energía de mi cuerpo se hubiera drenado en un instante. La figura se detuvo frente a mí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavarse en los míos. Fue un momento eterno, en el que el mundo pareció detenerse, y el tiempo se volvió irrelevante. Sin embargo, algo en mí se rebeló, y con un grito desgarrador, me liberé de su influencia, retrocediendo hacia la puerta. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras y salí de la casa, sintiendo que algo me perseguía, algo que no me dejaría ir tan fácilmente. Me subí al coche y me fui, sin mirar atrás, dejando atrás aquella casa y sus sombras. No regresé por mis cosas, no quería nada de ese lugar. Los Hoyowai me llamaron al día siguiente, preocupados por lo que había pasado. No supe qué decirles, así que simplemente inventé una excusa y les pedí que no me contactaran más. Nunca supe qué fue realmente lo que ocurrió esa noche, pero algo dentro de mí cambió. A veces, en las noches de silencio profundo, siento una sombra que se desliza por el borde de mi visión, y en esos momentos recuerdo el frío, el peso de esa mirada, y sé que algo estuvo conmigo esa noche. Algo que sigue acechando, esperando, tal vez, para volver a encontrarme en algún rincón oscuro. No sé qué eran aquellas figuras de barro ni por qué parecían tener vida propia. Solo sé que aquella noche, en aquella casa, toqué el borde de algo que no debía tocar, y desde entonces llevo ese peso conmigo. No sé si algún día podré olvidarlo, pero esta es mi historia. Y sé que algo estuvo con nosotras esa noche, algo que no pertenece a este mundo y que, sin embargo, sigue rondando, en busca de alguien más que se atreva a cruzar su camino. La niñera fantasma.
Soy de Monterrey y aún recuerdo la primera vez que vi a la niñera fantasma. Fue en una casa antigua de la colonia Obispado, un lugar que siempre había tenido cierta aura misteriosa. Había comenzado a trabajar como niñera para los Espinosa, una familia acomodada con 2 niños pequeños, Raúl y Camila. La casa era de esas que no parecen encajar en el tiempo, con techos altos, pasillos oscuros y habitaciones que parecían haberse detenido en una época de la que no quería saber más. La señora Espinosa me había contratado de un día para otro. Habían mencionado que necesitaban a alguien con urgencia, ya que la última niñera simplemente desapareció. No les di mayor importancia a esos detalles. Después de todo, en este trabajo te acostumbras a los cambios repentinos. La primera vez que me di cuenta de que algo andaba mal fue durante mi tercera noche. Era pasada la medianoche y había terminado de acostar a los niños hacía horas. La casa estaba en completo silencio, o al menos eso pensaba yo. Me encontraba en la cocina, lavando los platos de la cena, cuando escuché un suave llanto que venía del segundo piso. Pensé que quizá alguno de los niños se había despertado, así que subí las escaleras en puntillas, cuidando de no hacer ruido para no asustarlos. Al llegar al pasillo, el sonido había desaparecido. Me detuve y en el silencio sentí una corriente de aire helado que me erizó la piel. No me atreví a moverme por un momento, como si mi cuerpo supiera que algo estaba ahí, observándome. Pero, al no ver nada, continué hacia la habitación de los niños, solo para encontrar a Raúl y Camila dormidos profundamente, ajenos a cualquier perturbación. Fue cuando me giré para salir de la habitación que la vi por primera vez. Al principio, creí que se trataba de un juego de sombras, una ilusión provocada por el cansancio. Pero no, ahí estaba ella, al final del pasillo. Una mujer alta, vestida con un uniforme de niñera antiguo, de esos que uno ve en las fotos sepia. Su rostro estaba bañado en sombras, pero había algo en su postura, algo extraño que me hizo entender de inmediato que no era alguien real. Quedé paralizada. La figura simplemente me observaba. No se movía, no respiraba, pero de alguna manera sabía que estaba consciente de mi presencia. La miré solo por unos segundos, pero esos segundos fueron suficientes para sentir el frío de la muerte rodeándome. De pronto, ella dio un paso hacia mí y fue como si una marea de pánico inundara mis venas. Eché a correr escaleras abajo, sin mirar atrás, sintiendo que sus ojos se clavaban en mi espalda. Esa noche no pude dormir. Los señores Espinosa no volvieron hasta la mañana siguiente y no les dije nada. No quería parecer una loca. Me convencí de que todo había sido un sueño, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no tardé en darme cuenta de que aquello no había sido una ilusión. En los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas extrañas, cosas que no podían explicarse tan fácilmente. Unos días después, mientras intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, volví a escuchar el llanto. Esta vez fue aún más claro. Parecía que venía de la habitación de servicio en el primer piso, un cuarto que la familia no usaba y que siempre estaba cerrado con llave. El sonido me hizo retroceder, pero una fuerza invisible me impulsaba a acercarme. Cuando llegué a la puerta, el llanto cesó de repente. Me quedé allí, en silencio, escuchando el eco de mi propia respiración y sintiendo el temblor de mis manos. Como una idiota, toqué la puerta y ésta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Al entrar, encontré una habitación que parecía intacta, como si alguien hubiera vivido allí hacía solo un par de días. La cama estaba hecha y sobre el tocador había un cepillo con mechones de cabello oscuro y largo. Pero lo que realmente me congeló el alma fue el retrato que colgaba en la pared. Era ella, la mujer del pasillo, la niñera. Cerré la puerta de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté buscar respuestas, algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando, pero nadie en la casa sabía nada sobre la habitación de servicio, ni tampoco recordaban haberla visto antes. Cuando les pregunté a los señores Espinosa, ellos simplemente me miraron confundidos y me dijeron que la casa había tenido muchas remodelaciones y que, hasta donde sabían, no había tal habitación. Desesperada,
comencé a investigar. Pregunté a algunos vecinos y uno de ellos, un anciano que vivía al final de la cuadra, me contó la historia. Según él, la casa perteneció a una familia rica en los años 60 y tenían una niñera llamada Carmen. La pobre mujer murió en circunstancias misteriosas, ahogada en el río Santa Catarina. Algunos decían que la habían visto rondar la casa, siempre con ese uniforme, siempre observando. Nadie sabía exactamente cómo murió, pero las habladurías decían que los niños a su cuidado también habían desaparecido. Después de escuchar su relato, el miedo comenzó a consumir cada momento de mi vida. Sabía que Carmen estaba allí y que por alguna razón me había escogido para recordarla. Empecé a ver su figura en todos lados, en el reflejo de los espejos, en las sombras que danzaban en los rincones oscuros, en los sueños que me atormentaban cada noche. El punto de quiebre llegó una madrugada. Estaba medio dormida en el sofá de la sala cuando sentí una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Abrí los ojos y la vi. Estaba justo encima de mí, su rostro a solo centímetros del mío. Podía ver sus ojos vacíos, su piel pálida y sus labios moviéndose como si intentara decirme algo. Fue entonces cuando escuché su voz, susurrando, débil pero clara, ayúdame. Aquellas palabras resonaron en mi mente mucho después de que su figura desapareciera en la penumbra. No sabía cómo ayudarla, ni siquiera sabía si realmente podía hacerlo. Pero la voz se convirtió en un eco persistente, un lamento que no me dejaba en paz. Decidí que era momento de abandonar la casa. No podía más. La noche antes de irme, sentí la necesidad de entrar una última vez a la habitación de servicio. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizá el deseo de enfrentar ese miedo que me había estado carcomiendo. Al abrir la puerta, encontré algo que me estremeció hasta los huesos. Sobre la cama había una pequeña caja de madera. Adentro, había fotos viejas de niños que no reconocí y un diario. El diario era de Carmen. Describía su vida en la casa, su cariño por los niños y su desesperación cuando empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. En sus últimas entradas, hablaba de presencias oscuras que la atormentaban, voces que la llamaban desde el río. La última página estaba manchada de algo que parecía sangre y sus palabras estaban desordenadas, desesperadas. No quiero ir, pero me llaman, decía. No quiero dejar a los niños. Comprendí entonces que Carmen había sido víctima de algo más grande, algo que la casa escondía. No era solo su espíritu el que rondaba, había algo más, algo que la había atrapado y no la dejaba ir. Sentí una compasión profunda por ella, un alma atrapada en un ciclo de sufrimiento que no podía romper. Salí de la casa al día siguiente, sin mirar atrás. Renuncié sin dar explicaciones, solo me fui. A veces, aún escucho su voz en mis sueños, pidiéndome ayuda, recordándome que su historia sigue sin resolverse. La casa espinosa quedó en el pasado, pero el recuerdo de la niñera fantasma permanece, un eco de un horror que nunca podré olvidar. Aún hoy, cada vez que paso por aquella calle, me invade el mismo escalofrío. Y sé que, de alguna manera, Carmen sigue ahí, esperando. Los amigos sin rostro. Mi nombre es Lucy, tengo 23 años y soy de Arizona. Desde hace unos meses, trabajo como niñera para una familia que vive a las afueras de la ciudad. Son una pareja tranquila y agradable, y su hija, Emily, de 4 años, es dulce y obediente. Al principio, el trabajo parecía ideal, el sueldo era bueno, el horario flexible, y Emily no daba ningún problema. Pasábamos la mayor parte del tiempo jugando en el jardín o pintando en su habitación. Emily tenía una gran colección de lápices de colores y rotuladores y solía pasar horas sumergida en sus dibujos. Me sorprendía la cantidad de tiempo que podía dedicarse a pintar, tan concentrada que casi parecía entrar en un trance. Al principio, sus dibujos no llamaron mucho mi atención, eran garabatos propios de una niña pequeña, llenos de colores y formas extrañas. Pero, con el paso de los días, noté que había un patrón en lo que dibujaba, algo perturbador que me helaba la sangre cada vez que lo veía. Eran figuras sin rostro. Casi en todos sus dibujos.
Pequeñas siluetas de personas, pero sin detalles en el rostro. Era como si Amelie las dibujara así a propósito, con una precisión que no se correspondía con su edad. En cada dibujo, las figuras se multiplicaban, llenando la página con sus cuerpos vagos y sin identidad. Cuando le pregunté sobre sus dibujos, Amelie se limitaba a sonreír y a decirme que eran sus otros amigos. Una noche, mientras ponía a Amelie a dormir, ella me miró con esos ojos enormes y oscuros y me dijo: «Mis otros amigos vienen cada noche a jugar conmigo. Te están esperando en el pasillo». No le di importancia en el momento. Pensé que era solo su imaginación, una historia más de esas que los niños inventan para entretenerse o para asustar. Pero algo en su tono, en la forma en que me lo dijo, me dejó inquieta. Pasada la medianoche, cuando la casa estaba en completo silencio, escuché un ruido en el pasillo. Era un sonido leve, como de pasos arrastrándose. Abrí la puerta de la habitación de Amelie con cuidado y miré al corredor. Al principio, no vi nada. La penumbra lo envolvía todo, y el único sonido que se escuchaba era mi respiración entrecortada. Pero entonces, al fondo del pasillo, distinguí una figura. Era alta y delgada, con un contorno apenas humano. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. No tenía rostro. Solo una superficie lisa y pálida, sin ojos, sin boca. Retrocedí instintivamente, cerrando la puerta de la habitación y asegurándola con el pestillo. Me quedé inmóvil, escuchando, pero no hubo más sonidos. Al cabo de unos minutos, reuní el valor suficiente para volver a mirar. El pasillo estaba vacío. A la mañana siguiente, cuando le conté a la madre de Amelie lo que había visto, se limitó a reír y a decirme que seguramente había sido un sueño. Ella siempre parecía un poco distante, como si el mundo a su alrededor no terminara de afectarla. Decidí no insistir, pero a partir de ese momento no pude quitarme de la cabeza la imagen de la figura sin rostro. Durante las semanas siguientes, la situación se hizo más extraña. Amelie continuaba dibujando a esos amigos y cada vez los hacía con más detalles, aunque seguían sin rostros. Lo que me perturbaba era que parecían moverse en cada nuevo dibujo, como si estuvieran avanzando hacia algo o alguien. A veces los dibujaba en el pasillo, otras veces en el salón, y un par de veces incluso los había representado en mi propia habitación. Empecé a notar cosas extrañas en la casa, pequeñas señales de que no estaba sola. Escuchaba susurros por la noche, como si alguien estuviera hablando en el cuarto de Amelie. Una madrugada, sentí algo rozar mi brazo mientras dormía, una presión fría y desagradable que me despertó de inmediato. Pero, como siempre, no había nada allí. Una tarde, mientras Amelie estaba dormida, decidí revisar sus dibujos. Encontré uno que me heló la sangre. Era un boceto de la casa, con todas sus habitaciones. En el dibujo, Amelie había marcado varios puntos con figuras sin rostro. Lo más perturbador era que había una figura parada junto a mi cama, con su rostro liso y sus extremidades alargadas. Sentí que algo me observaba y al alzar la vista, vi a Amelie en la puerta, mirándome con una expresión de desaprobación. «No deberías verlos cuando no están», dijo, y su voz parecía otra, un tono bajo y sombrío, nada parecido a la dulce niña que conocía. Esa noche, apenas pude dormir. Cada sonido, cada crujido de la casa se sentía amplificado, como si cientos de ojos invisibles me estuvieran vigilando desde las sombras. Ya no podía evitar el miedo. Algo en esa casa estaba terriblemente mal. Cada vez que intentaba convencerme de que solo era la imaginación de una niña, una parte de mí sabía que era mucho más que eso. Durante el día, la casa parecía normal, bañada por la luz del sol y llena de vida. Pero en la noche, era como si se transformara en otro lugar, un sitio en el que no pertenecía. Las sombras se alargaban y los pasillos parecían interminables. Cada noche, esos susurros volvían, y yo sabía que no estaba sola. No quería dejar el trabajo, necesitaba el dinero, pero cada vez se hacía más difícil seguir adelante. Finalmente, una noche decidí enfrentarme a ellos. Estaba cansada de vivir en ese terror constante, de sentirme acechada en cada rincón.
Me armé de valor y caminé por el pasillo oscuro, llamando a esos amigos de Amelie. No hubo respuesta, al principio. Pero luego, escuché algo moverse detrás de mí. Me giré y ahí estaban, una multitud de figuras sin rostro, llenando el corredor, mirándome con esa nada que tenían por cara. El aire se volvió denso, y sentí una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Entonces, Amelie apareció entre las figuras, con una expresión vacía, como si no fuera ella. Me miró y, en un susurro, me dijo, «Ahora también eres su amiga». No recuerdo cómo logré salir de la casa esa noche. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme hasta llegar a la carretera. Cuando me giré, vi la casa, oscura y silenciosa, como si nada hubiera pasado. De alguna manera, llegué a la casa de mis padres y no volví a hablar con la familia de Amelie. No supe más de ellos, ni quise saber. Algunas noches, todavía siento que alguien me observa desde las sombras, como si esas figuras sin rostro hubieran encontrado una forma de seguirme. He intentado rehacer mi vida, olvidarme de todo lo que pasó, pero una parte de mí sabe que nunca podré escapar por completo. Amelie me lo dijo, ahora también soy su amiga. Y hay cosas que nunca dejan ir a sus amigos. Quería al bebé. Nunca he creído en fantasmas, al menos no hasta aquella noche. Era escéptica, de las que explican todo con lógica. Sin embargo, hay cosas que desafían el entendimiento y se clavan en la mente, imposibles de ignorar, imborrables. Esto ocurrió hace unos meses, cuando trabajaba como niñera para una familia en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Recuerdo cada detalle, cada segundo de horror, como si hubiera sido ayer. Me contrataron para cuidar al pequeño Samuel, de apenas 6 meses. La madre, una mujer de negocio siempre ocupada, me dejaba encargada de él todas las noches, confiando en que mantendría su rutina mientras ella trabajaba. Me pagaba bien y el bebé era un encanto, así que al principio, todo parecía ir bien. No podía imaginar lo que me esperaba. La primera vez que noté algo extraño fue durante mi tercera noche. Estaba alimentando a Samuel en su habitación, cuando un frío antinatural llenó el aire. Parecía que el tiempo se congelaba y, por un segundo, el silencio se volvió tan denso que el leve sonido de mi respiración se sentía como un trueno. Todo quedó suspendido, como si alguien, o algo, estuviera observando, aguardando. No le di mayor importancia, pensando que sería el cansancio o el estrés de acostumbrarme a una nueva rutina. Pero la sensación persistió. A las noches siguientes, esa presencia invisible comenzó a volverse más tangible. En una de esas madrugadas, mientras me acomodaba en el sillón al lado de la cuna para leer un rato, noté un movimiento en el monitor de bebé. Vi una sombra deslizarse por la pared, difusa y extrañamente humana. Primero pensé que sería el reflejo de las ramas de los árboles que se agitaban fuera, pero el ángulo era imposible, aquella sombra no debería haber estado allí. Era alta y delgada, con extremidades alargadas que se movían con una parsimonia inhumana, casi antinatural. El monitor se quedó en estática por un segundo y, luego, se apagó. El corazón se me paralizó en el pecho. Al voltear hacia la cuna, vi a Samuel durmiendo plácidamente, ajeno al terror que se cernía sobre nosotros. Decidí ignorarlo, me convencí de que era producto de mi imaginación, de que no había visto nada fuera de lo normal. Pero la siguiente noche todo empeoró. Estaba preparando un biberón en la cocina, dejando el monitor sobre la mesa, cuando escuché un crujido proveniente del piso de arriba. Pensé que Samuel se habría movido en la cuna, pero luego escuché el sonido de pasos, pesados y lentos, como si alguien caminara en la habitación de al lado. Subí las escaleras con cautela, sintiendo como cada paso mío era absorbido por el silencio, y, al abrir la puerta del cuarto del bebé, encontré la habitación gélida, envuelta en un aire de funeral. La cuna estaba vacía. Entré en pánico, mis ojos recorriendo la habitación desesperadamente, hasta que lo vi. Allí estaba, en el rincón más oscuro, Samuel sostenido por una figura que no debería haber existido. Era la sombra que había visto antes, una presencia oscura, esquelética, con ojos vacíos que parecían consumir toda la luz.
Aquella entidad no tenía rostro, solo una máscara de piel grisácea y tensa. Sus brazos, largos y delgados como ramas secas, envolvían al bebé con una delicadeza tan perversa que me hizo temblar. No sé cómo, pero grité, un grito desgarrador que me rasgó la garganta. La sombra se desvaneció en un parpadeo, dejando a Samuel flotando en el aire por un segundo antes de que se desplomara en la cuna. Corrí hacia él y lo abracé, sintiendo como su calor me devolvía un poco de cordura. Todo había sucedido tan rápido, como un destello de locura que me había dejado al borde de la desesperación. Al día siguiente, cuando traté de explicarle a la madre lo sucedido, ella me miró con incredulidad. No me creyó, y lo entendí. Después de todo, ¿quién podría creer en una historia así? Pero ella notó que mi miedo era real, y me despidió esa misma noche. Creo que pensó que yo estaba perdiendo la razón o que era un peligro para su hijo. Sin embargo, una semana después recibí una llamada de ella. Sonaba distinta, aterrada, apenas capaz de controlar su voz. Me dijo que desde mi partida, había comenzado a notar cosas extrañas en la casa. Luces que parpadeaban, ruidos en la noche y sombras que se movían en los rincones. Pero lo peor, me confesó con voz temblorosa, era que Samuel ya no dormía tranquilo. Cada vez que lo dejaba en la cuna, se despertaba llorando, gritando y señalando hacia el rincón donde yo había visto aquella cosa. Volví a aquella casa solo una vez más, a pedido de ella, para tratar de entender lo que estaba pasando. Sentí el mismo frío en el aire, la misma sensación de ser observada. Caminé hasta la habitación de Samuel, y su madre me acompañó, aferrándose a mí como si fuera su última esperanza. Cuando entramos, todo estaba en silencio, pero el rincón oscuro parecía respirar. Una vez más, la sombra se materializó, solo por un instante, antes de desvanecerse como si nunca hubiera estado allí. La madre rompió en llanto, y en ese momento comprendí que lo que sea que fuera aquella entidad, estaba allí por una razón. Quería al niño, quería llevárselo a un lugar que escapaba a nuestra comprensión. No volví a trabajar como niñera después de eso. A veces, por las noches, me despierto con la sensación de que alguien me observa desde un rincón oscuro. Me recuerda a aquella cosa que intentó llevarse a Samuel y me hace pensar que tal vez, solo tal vez, no ha terminado conmigo. Desde entonces, vivo con la certeza de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Monstruos que acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para robar lo que más queremos. Y yo sé que algún día, de alguna forma, esa sombra vendrá por mí. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.